Bien, señores, buenas noches nuevamente. Entonces, la clase del día de hoy vamos a mirar todo lo que tiene que ver con señales de función escalón unitario y delta. Esto en términos generales es una función delta. En el dominio del tiempo continuo está definida como x de t igual a función a trozos 1 cuando t es exactamente igual a 0 y 0 cuando t es diferente de 0. Si ustedes hiciesen esta gráfica en el dominio lógicamente continuo, pues encontrarían que sería una función de este tipo. Viene siendo 0, 0, 0, y de un momento a otro se eleva, en un momento instantáneo, y vuelve a caer. Observen que el ancho debería ser 0 para que esto sea continuo, es decir, tendríamos una línea recta. Sin embargo, nosotros decimos que debe existir un área bajo la curva que sea igual a 1 para que ese escalón exista. No es tan claro, perdón, para que ese delta exista. No es tan claro entenderlo en el dominio del tiempo continuo. Su símbolo, delta de t. Así que por lo general nosotros lo que tendemos es hacerlo en el delta del tiempo discreto, que es mucho más fácil de entender. En el delta de tiempo discreto me dicen que esto vale 1 si n es igual a 0 y 0 si n es diferente de 0. Entonces, para este tipo de casos nosotros lo que tendríamos es la siguiente gráfica. ¿Verdad? Y tendríamos la gráfica del lado derecho que me daría exactamente el siguiente resultado. Como nosotros ustedes saben que venimos manejando señales discretas, pues tendrían puntos en cero y exactamente cuando se dispara en n igual a 0 valdría 1. Este es un solo delta, ¿vale? Lo resalto única y exclusivamente para que ustedes lo conozcan. Entonces, cuando n es igual a 1, él vale 0. Cuando n es igual a 2, él vale 0. Cuando n es igual a 3, él vale 0, etcétera, etcétera. Solamente vale 1 cuando lo que está aquí adentro, miren, adentro del paréntesis vale 0. Eso aplica en cualquiera de las transformaciones de la variable independiente que nosotros venimos manejando. Así que pudiésemos hacer algunas desplazamientos en el tiempo, inversión, etcétera, etcétera, y ustedes observarían lo que pasaría con la señal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En la vida real, aunque esto se aplica, ¿cierto? Y es pues, supremamente fácil de entender, hacer un modelamiento matemático de este tipo implica traer unos conocimientos, ¿cierto?, que permitan que la matemática cumpla con su rigor específico y que no se salga de los estándares. Pero en la vida real nosotros lo que llamaríamos un delta de tiempo es una muestra. ¿Cómo muestreo yo en electrónica? Entonces muestreo con un transistor, muestreo con algún circuito integrado, etcétera, etcétera, que me permita realizar un muestreo. ¿Listo? Tomar una muestra. A eso o allá orientado el delta de n o el delta de t. ¿Por qué razón tiene que ir orientado al delta n y el delta de t? Porque cualquier señal que yo tenga, por ejemplo, una señal de tipo continuo, cualquiera que yo maneje, no importa cuál sea, por ejemplo, voy a hacer una parábola, por decir algo, cualquier señal paraboloide que yo multiplique por un delta de t, pues me va a dar única y exclusivamente el valor que yo me di, 1, en donde tenía el valor de la parábola en n igual a 0, es decir, 1 de altura por 0 en la parábola y me da un 0. Si yo tuviese una parábola invertida que causase algún valor a, pues 1 multiplicado por a me lanza él única y exclusivamente lo que me di en el punto A. Entonces, el delta o la función delta se convierte en una función supremamente aprovechable en el momento en que yo quiero mostrar señales. Esto es decir, llevar señales del tiempo continuo al tiempo discreto de manera sencilla. ¿Cómo la pudiésemos llevar del tiempo continuo al tiempo discreto? Pues muy sencillo. Observen que el delta de n debería responder a, o el delta de t, no importa, lo voy a manejar variado, a lo que nosotros llamaríamos las tres operaciones de la variable independiente. ¿Cuáles serían esas tres operaciones? Recuerden, inversión en el tiempo. ¿Cierto? Es decir, que lo que yo tenía como más t se vuelva menos t. El segundo, desplazamiento en el tiempo. Y el tercero, que yo tenía
era, en un segundo que tengo como un poco lento este lápiz, y el tercero, que debería ser el escalamiento. Uf, está peor este. Bien, si nosotros tenemos esas tres operaciones, pues intentemos realizar la que más se utiliza en las señales y sistemas, que es el desplazamiento en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues si yo tomo una señal, voy a tomarla de forma continua, de forma discreta, porque es mucho más sencillo, y yo la invierto con respecto al tiempo, no tengo ningún sentido, mira. Decir que es delta de n o delta de menos n, ¿cierto? Eso significa que cuando lo que está aquí adentro sea 0, esto se va a disparar. Es decir, que esta función a trozos se dispara cuando n, perdón, esto se dispara cuando n o menos n es igual a 0, no importa. Si n es igual a 0, menos n también es igual a 0. Y cuando menos n es diferente de 0. Bien, esa operación de inversión en el tiempo no tiene ningún sentido para mi caso, porque la delta solamente se dispara en un punto y es exactamente en 0, que es la mitad entre lo positivo y lo negativo. Así que la inversión en el tiempo no tiene sentido. Entonces yo lo que busco ahora es aplicar otro tipo de operaciones. Por ejemplo, en color rojo, ¿qué ocurriría si yo le digo que esto es delta de n menos 2? Bien, y hagamos unas preguntas. Laura, si yo le digo que esto es delta de n menos 2, ¿dónde debería aparecer el disparo desplazado y por qué? Es decir, ¿en dónde la gráfica es igual a 1? Laura, Sí, profe. dime. ¿Cuál es la acción que provoca el colocar el número 2 en un desplazamiento en el tiempo? ¿Qué Pues dijimos ahí en se la... desplazaría 2 casillas a la derecha, ¿no? Correcto, eso es lo que estoy diciendo. Y uno dice, ¿por qué se desplazaría 2 casillas a la derecha? Entonces me saldría este desplazamiento en el tiempo. Y nuevamente sale, ¿por qué se desplaza? Porque aquí tendría que aplicar, que es cuando n menos 2 es igual a 0. ¿Cuándo sucede eso? Cuando n es igual a 2. ¿Cierto? Despejen el n. Y es 0 en cualquier otra parte, es decir, cuando n es diferente de 2. Eso provoca un desplazamiento en el tiempo. Es decir, que si yo tomara, por ejemplo, un desplazamiento en el tiempo, ¿cierto? De delta en negro de n menos, perdón, de n más 3, ¿cierto? ¿En dónde me debería aparecer ese delta n más 3? Hablemos con Marcela. Corrió hacia la izquierda. Es correcto. Esto sería 1 cuando n menos 3, perdón, cuando n más 3 es igual a 0, o sea, cuando n es igual a menos 3. Si eso es cierto, entonces él va a ser 0 cuando n sea diferente de menos 3. Y ustedes lo miran. 1, 2, menos 3. Y observen lo que va sucediendo. Yo casi que pudiese construir o reconstruir una señal en función de deltas. Es decir, que si en la vida real yo tengo en la parte electrónica un elemento que dispare y muestre cada determinado periodo de tiempo, yo pudiese o mostrar una señal o reconstruirla. Eso es importantísimo en términos generales. ¿Bien? Y nos va a interesar, pues, evidentemente, poder charlarlo. Bien, si ustedes ahora hablaran de la propiedad de escalamiento, ¿qué nos podría decir Sebastián Ávila? Escalamiento en el tiempo, por ejemplo, en amarillo, que yo colocase 2n. ¿Cuál sería el comportamiento de esta señal? 1, ¿cuándo? Sebastián Ávila. Sebastián. Diego Daza. ¿Sería 2 por cualquier número? No sé. Cuando, recuerden que es lo de adentro del paréntesis, cuando 2n es igual a 0. Esto es cuando n es igual a 0. O sea, el efecto que tenía la inversión en el tiempo es exactamente el mismo efecto que tiene el escalamiento en el tiempo. O sea, se convierte en una función que en realidad es supremamente interesante de estudiar. Porque la función delta no obedece ni
a inversión en el tiempo ni a escalamiento en el tiempo. O sea, lo único que hace la función delta es desplazarse en el tiempo. Nada más. Aunque pudiese verse afectada en un momento en el cual yo tenga que multiplicarlo o hacer operaciones combinadas. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si ahora a esa función delta, y esta pregunta iría para John, si yo le hago al delta ahora de 2 menos n? ¿Dónde disparo ese delta de 2 menos n? En John, 2. Cuando valga 2. miremoslo. Esto será 1 cuando lo que está dentro, 2 menos n, sea igual a 0. Es decir, cuando n valga 2. ¿La observan? Es decir, que la inversión en el tiempo, obsérvela, 2 menos n, esto es equivalente a cuando yo digo n menos 2. Observan que la inversión en el tiempo, esto que yo apliqué aquí, influye dentro de la delta sí y solo si viene combinado con un desplazamiento en el tiempo. ¿Por qué razón? Esto es equivalente a ese de menos 2 menos n, es lo mismo que colocar menos n menos 2. Perdón, menos n, sí, menos n menos 2. ¿Lo observan? Pónganle los signos que ustedes quieran. N menos 2, ¿dónde disparaba en N menos 2? En N menos 2 lo disparaba en N igual a 2 unidades positivas. Pero como lo disparé en N igual a 2 unidades positivas, y aquí lo disparo en N igual a 2 unidades positivas, ¿cierto? Aquí, perdón, a 2 unidades negativas, y lo invierto en el tiempo, pues provoca exactamente el mismo resultado. O sea, si yo hubiese colocado aquí N más 2 y luego menos N más 2, pues evidentemente tendría el mismo resultado. Es cuestión ya de que ustedes trabajen un poco más con estas funciones deltas y ya ahorita vamos a ver un resultado específico de esas funciones deltas que son tan importantes. ¿Cuál sería la diferencia entre la parte continua y la parte discreta? Pues casi que ninguna, ¿no? Porque al final lo que nosotros nos miramos en la parte continua es que dispararía, cambiaríamos la señal n por t, pero haría un disparo, ¿cierto? Muy pequeño que matemáticamente hablando y bajo el rigor matemático era un pulso casi cero, ¿vale? De forma continua, pero que existiría. Recuerden, la presunción es que el área bajo la curva de ese pulso que está en continuo debe valer 1. Importante, es una función muy importante, porque en función del trabajo de esa delta es que yo armo toda la teoría de señales y sistemas. ¿Ya está ahí? ¿Alguna duda? Pues la siguiente función y la que vamos a encontrar la relación entre la función delta y la función que vamos a trabajar ahora es la función escalón. Entonces, la función escalón unitario hace referencia específicamente a una escalera. ¿Y por qué es tan importante en este tipo de aplicaciones? Porque la función escalón unitario es la que me permite a mí hacer el cambio de un interruptor. Entonces, imagínense que ustedes están en su casa, prenden y apagan el interruptor de la luz. Entonces, siempre que prenden y apagan el interruptor de la luz, aunque sea muy rápido, eso no es instantáneo. O sea, el cambio de encender la luz o apagarla no es lo suficientemente rápido para decir que trabajamos en tiempo real. Tarda un tiempito en que prenda el bombillo y en que vuelva y se apague cuando ustedes mueven el interruptor. Esa función, ¿cierto? Que a mí me dice cuando algo está apagado y luego pasa a ser encendido, la llamamos escalón de forma matemática. Y la definimos como mu de t. Esa función mu de t me dice que es 1 para tiempos mayores o iguales a 0 en forma continua y 0 para tiempos menores a 0. Si lo llevase a forma discreta, que sería interesante también de una vez tratarla, pues yo tendría que mu de n me diría que para las muestras mayores a 0 o mayores iguales a 0, esto vale 1. Entonces tendría 1 cuando las muestras son mayores o iguales a 0, es decir, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, y 0 cuando las muestras son menores a 0. En este caso ya no hay un término intermedio, ¿no? En el escalón, por ejemplo, yo pudiese encontrar el escalón en t un medio, mientras que en el mu de n, que es el escalón unitario discreto, no lo podía hacer. Siempre mis muestras, recuerden que van en función de un número, y ese número depende del tiempo de muestreo.
Eso no lo pierdan de vista, este tiempo de muestreo, porque el tiempo de muestreo es un parámetro importante porque es el que me relaciona la señal discreta con el tiempo real que estoy viviendo. Mientras que la señal continua por lo general siempre tiene inherentemente el tiempo actual. Bien, eso será un parámetro importante más adelante. ¿Cómo las graficaríamos? ¿Cómo las dibujaríamos? Pues es muy sencillo. Pues, ¿qué es lo que hace exactamente un interruptor? Pongamos los ejes en otro color para no generar confusión. Coloquémonos por acá, puede ser en negro. En negro, supongo que este es el eje de las ordenadas y este es el eje de las abscisas. Recuerden que el eje en el tiempo de las abscisas o la variable independiente es el tiempo siempre, mientras que la variable dependiente pues es la que nosotros definimos. En el discreto, la variable independiente es el número de muestra y la variable dependiente es en este caso el escalón del número de la muestra. Hay dos diferencias, nuevamente una relativa y la otra es absoluta, porque la mu de t me dice automáticamente cuál es el tiempo real, mientras que la mu de n solamente me dice números de muestra. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es lo que me dice? Fácil. Aquí para atrás es 0, lo hago un poquito elevado, y aquí es 1. Eso es el comportamiento típico de un interruptor, y de ahí en adelante siempre será 1. Esa función la podemos hacer de manera electrónica, con un releo, con un disparo de un circuito integrado, con un transistor que mantenga encendido un circuito, etcétera, etcétera, un sensor. Mientras que cuando lo estoy haciendo de manera discreta, yo sí tengo solamente puntos. Entonces, puntos, puntos, y por aquí disparo un 1. Entonces, disparo deltas, obsérvenlo, y disparo deltas. Miren lo que ocurre y lo importante que es. Estoy disparando deltas. Miren, disparé un delta en n igual a 0. Disparé un delta en n igual a 1. Disparé un delta en n igual a 2. Disparé un delta en n igual a 3. N igual a 4 y así sucesivamente. Lo que quiere decir es que si yo tengo en la función escalón, que para términos generales o aplicaciones generales, por ejemplo, sería la forma de encender una máquina. Imagínense que ustedes están en un automatismo, porque esto también aplica para eso, ¿no? Y deciden encender una máquina y el motor dura un cierto tiempo, cierto, en llegar a su velocidad nominal. En el momento en que ustedes encienden la máquina, ese botón de encendido es la función escalón. Ese interruptor que los encendió. ¿Por qué? Porque el tiempo hacia atrás no les interesaba. Y cuando a mí no me interesa, pues evidentemente digo que es un escalón. Es una señal muy importante. Pero observen lo que está sucediendo con esta función escalón. Esta función escalón es una suma de deltas. ¿Lo observan? Y es una suma de deltas, ¿cierto? Cuando yo pongo a variar acá, obsérvenlo. n-1, n-2, n-3, n-4 y así sucesivamente. Así que si yo puedo construir un escalón mu de n con deltas o sumas de deltas, pues yo debería poder construir, ¿cierto? Un escalón mu de t, ¿cierto? Aquí como la separación es desde 0, supongamos aquí porque lo estoy construyendo desde un escalón hasta el infinito, y las sumas o los valores son enteros, aquí yo tengo que tener que la sumatoria tenga unos valores lo más cercanos posibles, es decir, mira, deltas muy pegados, ya no cada unidad, sino muy pegados. Y la única forma de resolver esa es con una integral. ¿Cierto? ¿De quién? De delta de t menos t sub 0. ¿Listo? O de t menos tau, coloquémoslo. Y aquí estoy integrando, si aquí yo valido el delta de acá, aquí integro el delta de tau. Obsérvenlo bien. Y a medida que voy moviendo efectivamente los resultados, pues voy encontrando la aproximación de un delta a una función escalar. Tengan cuidado con esta propiedad porque es supremamente importante. Yo creo que, y lo considero conveniente siempre entenderlo por acá. La construcción de un escalón es como si yo estuviese lanzando deltas sucesivos. Profe, ¿puedo bajar un momentico el tablero, por favor? Y bajarlo es... Es que no se alcanza a ver lo que escribes abajo.
De pronto, ¿estás en el celular o en...? No, en el computador. Qué extraño. ¿Los demás cómo lo ven? Muchachos, ¿los demás no lo ven? Completo. Toca tenerlo en pantalla completa. Ok. Pruébelo. Ya, listo, profe. ¿Listo? Vale. Entonces, si eso es cierto, pues evidentemente al escalón también le tienen que aplicar esas propiedades, ¿cierto? De inversión en el tiempo, de desplazamiento en el tiempo y de escalamiento en el tiempo. Y observen que esas tres propiedades que nosotros manejamos de la transformación de la variable independiente siempre van a estar con nosotros. Y son muy importantes, porque son las que nos van a ayudar a resolver una serie de problemas más complejos en función de la simetría. Esto, como siempre, las matemáticas son sencillas cuando nosotros manejamos condiciones de simetría. Entonces, por ejemplo, si yo aplicase o aplicara una inversión en el tiempo, pues yo evidentemente encontraría, por ejemplo, de forma continua, que mu de t sería 1, ¿cierto? Cuando menos t es mayor o igual a 0, eso significa que si aplico la recíproca, ¿cierto? Recuerden que si tengo el valor negativo y aplico la recíproca, es decir, multiplico por menos 1 a un lado y multiplico por el otro, por menos 1 al otro, pues tendría que cambiar el signo, ¿cierto? Recuerden las propiedades de las desigualdades, entonces aquí lo que digo es multiplico por aquí, ¿cierto? E invierto el signo. Y eso es lo que provoca que, pues si hago una inversión en el tiempo, sería como colocarse frente a un espejo y 0, ¿cierto? Cuando t sea mayor o igual a 0. Graficamos esto en función del tiempo continuo y a ustedes les debería dar lo siguiente. Si yo tengo una función escalón original que va en rojo, cuando yo la invierto con respecto al tiempo, pues lo que yo voy a tener es la función que está en morado, ¿cierto? Que al invertirla al tiempo me va a dar esta propiedad. Entonces, esta es mu de menos t, mientras esta es mu de t. Bastante intuitivo, ¿no? Y a veces parece sencillo, pero a medida que vamos avanzando, ustedes observan que empieza al combinar, por ejemplo, las propiedades ya no es tan sencillo. Por ejemplo, supongamos un desplazamiento en el tiempo, ahora, de mu de t menos 2. Si nosotros suponemos un desplazamiento en el tiempo de mu de t menos 2, ¿hacia dónde se desplaza ese escalón? Erickson. Erickson. Adrián. Angélica. ¿Hacia dónde se desplaza ese escalón? Sí, díganos, Diego. Hacia la izquierda, ¿no, profe? ¿Hacia la izquierda? ¿O hacia la derecha? Tiene un traslado hacia la derecha. Ah, Tienes sí. dos Hacia unidades la en el derecha, estudio, profe. acuérdense, por favor. Entonces nosotros lo que haríamos es simplemente, nuevamente la voy a recalcular aquí, esto sería 1 cuando t menos 2 es mayor o igual a 0, eso quiere decir que es cuando t es mayor o igual a 2, ¿cierto? Y 0 cuando t menos 2 es menor a 0, es decir, cuando t es menor a 2. Y yo lo disparo y efectivamente encuentro que, primera característica, su amplitud no varía. Obsérvenlo. ¿Por qué no varía? Pues porque tendría que multiplicar a la variable dependiente para cambiar su amplitud. Entonces el que está en verde sería desplazado en el tiempo. ¿Bien? Ahora, miren una particularidad, y es qué ocurriría si de ahora le digo que me grafiquen menos mu de t más 1. Bien, John, esa función en donde provoca el desplazamiento, es decir, está desplazada cuántas unidades a la derecha o cuántas unidades a la izquierda. ¿Una? ¿Una unidad dónde? ¿A la izquierda? Correcto, se desplazaría una unidad a la izquierda. Aquí tengo la unidad a la izquierda. ¿Cuál sería su sentido? ¿Positivo o negativo? Negativo.
Correcto. Entonces, miren lo que ocurre. Si yo hago la definición, esto sería menos, ¿cierto? 1 cuando t más 1 es mayor o igual a 0, es decir, cuando t es mayor o igual a menos 1. Y este signo negativo, que es transformación de la variable dependiente, miren que esto es propio de la misma función, pues es el que provoca que yo cambie de signo. Y grafiqué varias aquí por una simple y sencilla razón. Supongan que ustedes van a sumar la que está en verde, mu de t menos 2. Esto es la que estoy en este momento colocando un determinado señalización. Esta la voy a sumar con esta. ¿Observan? Combino escalones. Esas combinaciones de escalones en la vida real para mí es encendido, apagado de máquinas, encendido, apagado de sistemas de telecomunicaciones, una señal enviada, una señal con una determinada frecuencia y o periodo en telecomunicaciones que tendría un resultado bastante particular. Y observen, lo voy a reconstruir a ver qué color me queda disponible. Vamos a buscar el azul. Y en el azul voy a encontrar cuánto me daría la señal número 1 más la señal número 2. Entonces, miremos varias cosas importantes. En menos 1 y en 2 hay puntos de separación. Entonces, miren el pulso. Antes de menos 1, ¿cierto? Entre la señal verde y la señal amarilla no habría nada. 0 más 0 me da 0. Pero en el momento en que llega a menos 1, este pulso se convierte en negativo. ¿Hasta dónde? Hasta cuando este sumado con este me dé 0. Es decir, yo puedo generar un pulso si yo la sumo o hago una sumatoria de escalones. Observen, ese pulso tendría un ancho de 3 y si yo lo pudiese hacer repetitivo, pudiese generar una serie de pulsos binarios que me llevaran a hacer una telecomunicación, que me llevaran a generar la construcción de un PWM para el movimiento de un motor DC, que me llevaran a hacer la reconstrucción en electrónica de potencia de un PWM, que me permita, no sé, generar una señal, una inversión, ¿cierto? Que tenga un inversor controlado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta señal es muy importante y se convierte en importante porque nos pasa de un mundo que era totalmente continuo, donde estábamos acostumbrados a manejar las sinusoidales, a manejar unos pulsos. Importantísimo, ¿bien? Entonces, las combinaciones de ellas me generan pulsos, siempre. Y la amplitud, siempre la que acompaña al mu de t. ¿Pudiésemos hacer escalamiento en el tiempo? Claro que sí. Aquí es muy importante el escalamiento en el tiempo. Por ejemplo, si yo tuviese el escalamiento en el tiempo de mu de 2t. Aunque esta no es muy evidente, no porque se dispara en t igual a 0, la que sí sería evidente es, por ejemplo, la combinación de mu de 2t más 1. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Yo grafico originalmente, pues mi señal, cómo se dispara, ¿no? Ya sé que se dispara en menos 1, entonces yo coloco, esta era la señal original, un pulso que se dispara en más 1. ¿Qué significaría que se dispare en 2t más 1? Entonces sería, esto es 1 cuando 2t más 1 sea mayor o igual a 0, es decir, que t sea mayor o igual a menos 1 medio. Entonces el escalamiento en el tiempo, efectivamente lo que provoca es que se le reduzca la señal, pero su amplitud no varía. Y como la cola es hacia el infinito, pues no va a tener ningún inconveniente. El único movimiento que tiene es que paso de ser menos 1 a menos 1 medio. Si fuese aquí 1 medio, pues sería el doble, ¿no? Pero no tenemos esa imagen que teníamos en las señales, ¿cierto? Y el escalamiento me provocaba que las contraía o que las desplegaba similar a un acordeón. A no ser que combinemos la sucesión de pulsos. Supongan ahora que yo quiero, en un tercer caso, y en un caso un poco más avanzado, poder colocar una nueva señal. ¿Qué sería poder colocar una nueva señal? Poder colocar una señal que me combine estos valores con un disparo real. Por ejemplo, con una señal de una línea recta. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que y de t en el dominio continuo, recuerden que esto también se extrapola al dominio discreto, fuese x por mu, perdón, esto no es x,
t, porque es la variable independiente, por mu de t. Y ustedes dicen, ¿cómo así? Sí, es la multiplicación de t por mu de t. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es que esta función es a trozos, ¿cierto? Y vale 1 por t cuando t sea mayor o igual a 0, ¿cierto? Es decir, donde valga 1, esto vale t. Y cuando valga 0, 0 por t, 0 para t menor a 0. Entonces, ahora sí tiene funcionalidad el trabajo con este escalón unitario, porque escalón unitario me va a decir inmediatamente, solamente me funciona cuando yo activo o desactivo un proceso. En términos de sistemas es buenísimo porque me dice que es un interruptor. Y los interruptores automáticos, recuerden que son electrónicos. ¿Cierto? Esa inteligencia electrónica que después migrará a software, que migró a software, en este momento de forma transparente, sigue siendo un concepto matemático. Una vez tenemos eso, pues yo puedo decir, evidentemente, que 1 por t es esta función. Y yo paso de tener algo que era como ligeramente discontinuo, veo un fenómeno discontinuo, a volverlo. Pues sigue siendo continuo, ¿no? Pero es a trozos, ¿no? Entonces el escalón es el que me hace esa parte a trozos. ¿Claro hasta ahí? Supongo que ahora lo quiero reconstruir en la parte discreta. Entonces esa parte discreta me llevaría a lo siguiente. Voy a hacerla en amarillo. Si yo quisiese descomponer esto en la parte discreta, supongo que yo tengo todos estos valores, ¿cierto? Y aquí empiezo a descomponer en la parte discreta. Recuerden que una función escalón puedo conformarla por una serie de funciones delta. Así que esta también pudiese conformarla por una serie de funciones delta. Por ejemplo, si esto fuese en el dominio discreto, esto sería n por mu de n. Y yo sé que si mu de n se puede descomponer en deltas, esto sería n por la sumatoria de deltas de n menos k cuando k es positivo. Solamente positivo, obsérvelo, porque va del 0 hacia la derecha, de manera infinita. Así que esto es equivalente en el dominio discreto. Y si lo quisiese convertir al dominio continuo, pues esto sería equivalente, ¿cierto?, a colocar la integral de t por delta de t menos tau. E incluso yo pudiese decir, venga, no, porque si estoy integrando el tau, pues esto no es tau, sino, no es t, sino tau. Reconstruyan la señal. Supongan que queremos reconstruir la señal que está graficada en la parte negra. Si yo integro esto entre el 0 y el infinito, que es donde la quiero ver, ¿cierto? La integral de la multiplicación de estas dos señales que se convertiría en la señal y de t, ¿cierto? Sería efectivamente lo que yo tengo aquí. Una suma sucesiva de deltas separados prácticamente cero, porque eso es lo que me dice el concepto de la integral, ¿no? Esto, una sumatoria infinita separada a cero. Aquí está separada una unidad y a esa unidad la llamamos tiempo de muestreo. ¿Esa parte la entendemos bien o tenemos alguna duda con la recomposición de lo que pudiese ser una función escalón unitario en función de deltas? Es decir, yo sumo los deltas y tengo el escalón unitario. ¿Eso lo entendemos bien o tenemos alguna duda? ¿Por qué lo digo? Porque es un concepto fundamental. Perfecto, ¿no? Listo. Entonces, en función de eso, intentemos nosotros realizar el siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio será tomado así. Supongan que ustedes tienen una función y de t caracterizada como 4 mu de t menos 2 mu de t menos 2 más 3 mu de t, dejémoslo negativo también, para que me salga un disparo más sencillo, menos 2 mu de t más 4. ¿Cómo creen ustedes que debería darme ese resultado? Entonces, Erickson, nuevamente, ¿cuál sería el resultado de esta gráfica? Erickson.
¿Está con nosotros Erickson? ¿O no está? Marcela. ¿Cómo sería el resultado de esta gráfica? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo reconstruirías? Uy, profe. ¿Cómo? Lo del 2U, sí, lo del 2U sí no sabría, pero el primero es 1U, ¿sí? 1U 4, de 4. T. 4U. 4U. ¿Quién No, le profe, es que ayuda? ese, no sé. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Digamos, bueno, ya sabemos que en el primero vale 4, ¿no? 4 mío. Que Sí. bueno, eso puede extender a la derecha. Pero digamos, en el segundo caso, como es 2 mu que multiplica t y menos 2, entonces resolvemos esa ecuación por dentro. O sea, me explico. Resolvemos el 2 mu por t y después el menos 2 mu por el 2. Y ahí vamos Recuerden sacando que, la recuerden que aquí hay unas operaciones, ¿cierto? De transformación de la variable independiente. ¿Qué es lo que llamamos transformación de la variable independiente? Y por eso es tan importante el ejercicio, lo que está dentro del paréntesis. Eso es lo único que se resuelve como transformación de variable independiente. El signo que acompaña aquí y el valor que acompaña a la función es la transformación de la variable dependiente. O sea, eso solamente me da altura o me quita altura o me invierte la posición. ¿Me hago entender? Por ejemplo, hagamos el de 4 mu en color azul. ¿Listo? 4 mu sería una función que se dispara en talla igual a 0, ¿cierto? Cuya altura es 4. ¿Claro hasta ahí? Es decir, 4 veces un escalón es un escalón que se disparaba en 1, 1 por 4, 4. Le vamos a restar, ahora vamos a detectar, lo primero que vamos a detectar en el siguiente pulso es cómo se transformó la variable independiente. La variable independiente para nuestro curso de señales y sistemas siempre es el tiempo o n. Ese valor John, ya que va a participar, ¿se movió a la derecha o a la izquierda? Derecha. Listo, ¿se mueve cuántas unidades? 2. 2 unidades a la derecha, ¿cierto? Y ahí disparo un mu de t. Pero miren que ese mu de t está multiplicado por menos 2. ¿Lo observan? Sí. Entonces se va hacia abajo. ¿Cuánto? 2 unidades. Menos 2. Correcto. ¿Claro? Y en el siguiente, ¿en dónde se dispararía? Diego Daza. En amarillo. ¿Dónde se dispara? La El transformación siguiente, de la variable independiente. ¿Dónde se el dispara menos esa 4. variable? En menos 4, ¿claro? Menos 4. ¿Sí? Entonces, ustedes colocarían acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Se dispara hacia arriba o hacia abajo? Se dispararía hacia abajo. Correcto. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. Correcto. Entonces él sería 0, se dispararía 2 unidades hacia abajo y se iría hacia la derecha. ¿Listo? ¿Cómo sería la reconstrucción del pulso? Pues es una suma sucesiva, ¿cierto? Ahí me está diciendo, mire, y de t es la suma de este más este más este. Entonces yo me voy trozo a trozo, ¿cierto? Reconstruyendo esa señal. Entonces, antes de menos 4 no hay nada. Entre menos 4, siempre detecto los valores donde se cruzan los pulsos. Es un consejo que les doy. Entonces, en 0, en 4, en menos 4, en 0 y en 2. Menos 4, 0 y en 2. Entonces, entre menos 4 y 0, ¿cuáles señales entran a funcionar? Solamente una. Entonces, aquí vale menos 2. Entre 0 y 2, ¿cuáles señales entran a funcionar? Entonces, tengo más 4 por arriba y le estoy restando menos 2 por abajo. O sea que debería darme más 2 por arriba. ¿Lo observaron o no? ¿Alguna duda hasta ahí o creo que quedamos bien? Bueno, y de aquí en adelante tengo más 4, menos 2 de la que está en amarilla, menos 2 de la que está en morado, menos 4. Entonces ella volvería a ser 0.
Y el pulso que ustedes encontrarían sería efectivamente el que voy a subrayar, que sería un pulso que va por arriba y un pulso que va por abajo. ¿Claro ese ejercicio? Profe, la verdad no entendí por qué encerraste esos cuadritos ahí. No, solamente para O sea, el resaltar pulso. es para resaltar dónde está el resultado. Ah, ¿Vale? El pulso resultado es el que está en mallita o en malla en negro. color negro, Ah, ok. Vale. ¿vale? Los demás son los pulsos que utilizamos para la reconstrucción. ¿Claro hasta ahí? Bien, vamos con otro y démosle más complejidad. Es importante que esto lo tengamos muy claro. Entonces, en el siguiente vamos a hacer una pequeña inversión en el tiempo. Entonces, supongan que ahora y de t va a ser igual a menos 2 por 2 menos t más 3 por mu de t más 1 menos mu de t menos 3. ¿Listo? ¿Quién nos ayuda? ¿Cuál sería la dificultad de ese ejercicio? No sé, Laura, arranquemos por el primero. ¿Cuál sería la dificultad más grande que tú verías en ese ejercicio? Pues el primer término no tiene mu. Ah, perdón, este es un error mío. Denme un segundo, que este es un error mío. 2 por mu de 2 menos t. Listo. Entonces, ahora sí, Laura, ¿cuál sería el término más difícil que tú ves ahí? Marcela, ¿cuál es el término más difícil que ves por ahí? Bueno, Laura. Pues, profe, yo los veo normal. ¿Sí? Entonces, regálame la Profe, gráfica. No sé. profe, ¿no es el 2 menos t? A ver, intentemos hacer los más fáciles, ¿cierto? Los más fáciles, ¿por qué lo digo? Porque yo veo que a veces hay dificultad. Porque es que aquí es sencillo porque ya sabemos que se desplaza uno a la izquierda y aquí es sencillo porque ya sabemos que se desplaza 3 a la derecha. Pero aquí, ¿cuánto se desplaza? 2 unidades. ¿Hacia dónde? Laura, ¿hacia dónde se desplazarían esas 2 unidades? ¿Sería hacia la izquierda, profe? Miremoslas. Y Yo de creo que t a la derecha. sería igual a menos 2 multiplicado por mu. Voy a cambiarle el signo ahí. Recuerden que esto es un truco matemático, ¿no? Para poder identificarlo. Le coloco el signo acá para que el t siempre me dé positivo. Entonces ahí lo que hay es una inversión en el tiempo. Miren. T menos 2. Hay un desplazamiento a la derecha, pero ¿dónde dispara el escalón en sentido contrario? Miren. Este signo dispara el escalón a la izquierda y quiere decir que lo dispara en t igual a 2 positivo. ¿Entendemos esa operación o no? Sí, profe. ¿Listo? T más 1. Y una vez la tenemos así escrita, pues es muy sencilla, ¿no? Menos mu de t menos 3, porque son los que venimos manejando, y conformamos el pulso. Entonces, les voy a disparar de manera rápida. Entonces, sabemos que en t igual a 1 y 2 se tiene que disparar un pulso, ¿cierto? Y dijimos que a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Por este signo. ¿Listo? Recuerden que ahorita lo hicimos con la recíproca. Luego, disparamos un pulso en t igual a menos 1 hacia la derecha. Uy, pero perdón porque les di igual altura. Hacia la derecha. Vale 3. El otro valía 2. Esto, y además lo disparé y tenía que dispararlos en sentido negativo. Este signo. ¿Vale? El signo que está ahí. Menos 2.
Es importante, es parte del ejercicio. Entonces lo disparaba a ver aquí en menos 2. ¿Listo? Ahí tengo armadas las figuras. Menos 2 de 2 menos t, ¿cierto? 3, mu de t más 1, menos mu de t menos 3. Entonces aquí en 3 vuelvo a disparar un escalón que va en negativo, pero en este caso hacia abajo. En una unidad. Esto vale menos 1, esto vale menos 2, y reconstruyo el pulso. Entonces, ¿cuántos posibles cruces pudiese tener? Entonces, si yo lo quisiese reconstruir en amarillo, yo para poder graficar, miro los cruces donde tendría que tener en cuenta. Entonces, en menos 1, en 2 y en 3. ¿Listo? Y una vez ustedes tienen eso claro, pues dicen, pues evidentemente todo lo que venía aquí es un pulso que vale menos 2. Si a menos 2 le sumo 3, ¿cierto? Pues yo lo que voy a obtener es un pulso que vale más 1. Y a ese más 1, ¿cierto? Le dejo de restar 2, pues sube a más 3. Y si a ese más 3 le resto 1, me queda en menos 2. ¿Observan la gráfica? ¿Tienen alguna duda con respecto al resultado? Una pregunta. Dígame. Bueno, no estoy seguro. En la parte del 3 mu de t más 1, ¿no haría comenzar hacia la derecha? O sea, como comenzar de 1 positivo y ahí sí mandarlo directamente hacia la derecha. Ahí lo lanzo hacia la derecha, ¿no? A la derecha. No, sí, sino que como tú lo mandas desde menos 1, o sea, pues no sé si comenzaría desde 1 positivo, o sea, a la derecha, como estamos mirando los ejes ahí, ¿no? Sí, aquí estoy mirando los ejes. Mira, aquí tenemos, esta vale menos 2. Desde menos infinito hasta más 1, hasta el valor 1, esto vale menos 2, que es el punto donde estoy ubicando acá. Luego tengo menos 2 que vale este pulso. Y a ese menos 2 le sumo 3, me da más 1. ¿Sí, Sebastián? Ah, listo. O sea, 3 Listo, es lo que perfecto. vale la altura aquí. Y este vale menos 2. Sí. 3 menos 2 me da más 1. Luego, menos 2 ya no es menos 2 sino 0. Entonces ya pasa a ser más 3. Y le vuelvo a restar 1. Listo, profe. Queda menos 2. ¿Entendido ese pulso? ¿Por qué es Sí. tan importante esto? Es importantísimo porque nuevamente en sistemas de telecomunicaciones o en sistemas de control discreto, que serán las asignaturas que ustedes observarán más adelante, van a tener que trabajar con este tipo de asignaturas o este tipo de señales. Y este tipo de señales no es funcional verlos en el tiempo o muchas veces no verlos en el tiempo, sino verlos en la frecuencia. Entonces el análisis de espectro me entrega a mí inmediatamente cuál va a ser el resultado. Esto en otro dominio y no precisamente en el dominio del tiempo, que por lo general el tiempo es uno solo, ¿no? Mientras que la frecuencia es un recurso finito. Es importante que lo tengamos claro desde este instante. ¿Alguna duda hasta ahí? Y evidentemente si combinamos este tipo de ejercicios con exponenciales, con otro tipo de señales, pues los vamos a obtener de manera sencilla. Bien, paso a un siguiente ejercicio ahora al dominio discreto, donde quiero que ustedes me entreguen o pues nosotros podamos entre todos hacer el resultado de cuánto me daría una sumatoria, ¿cierto? De un escalón que estuviese desplazado. Por ejemplo, supongan que y de t, y de n, en mi caso, ya discreto, va a ser igual a mu de n menos 2. Pues esto es muy fácil de graficar, ¿no? Es súper sencillo de graficar. Esto lo pudiese convertir en una sumatoria de deltas. Esto me daría la sumatoria desde k igual a cuánto hasta infinito, ¿cierto? De delta de n menos k. Pregunta, ¿desde dónde arrancaría k? John. John, ¿sí? 2. Correcto. ¿Lo entendemos todos?
Es evidentemente ahí donde lanza el primer disparo. ¿Bien? Y donde lanza el primer disparo, desde 2 hasta infinito. ¿Por qué desde 2 hasta infinito? Porque la señal viene en n positivo. Ahora supongan que yo quiero invertir el tiempo. Y digo que y de n va a ser igual a mu de 2 menos n. Si eso es verdad, voy a tener una sumatoria. Desde k igual a cuánto, ¿cierto? Porque siempre va a ser una suma de deltas. Desde k igual a cuánto hasta cuánto. Sebastián Ávila. ¿Cuánto me da? Desde menos 2. Desde menos 2, pues probémoslo. Mira, esto es lo mismo que mu, lo que hicimos ahorita, ¿no? En menos n menos 2. Miren lo que pasó. ¿Hacia qué cola va, o sea, hacia qué lado va el escalón? Sebastián. En ese caso, vale menos 2. Si este signo es negativo, va hacia la derecha, izquierda. ¿no? ¿Listo? Porque Sí. está, mire, esta es la inversión en el tiempo. Y este es el punto donde se dispara. ¿Dónde se dispara? Hacia la En derecha, 2. ¿no? Comienzas desde izquierda y disparas hacia la derecha. Se dispara hacia la izquierda. Vamos a graficarlo ahorita, ¿vale? Entonces, si de pronto me entendieron, esto iría desde k igual a menos infinito hasta 2. ¿La vieron o no la vieron? Grafiquemos y intentemos llevar esto desde el dominio continuo al dominio discreto como lo teníamos ahorita. Supongan que esta es la señal, ¿cierto? Este es el eje, esto es n y esto es y de n. Cuando ustedes tienen la variable independiente y la variable dependiente, ¿cierto? En este momento no tenemos multiplicación por amplitud, pero observen que la relación de inversión con respecto al tiempo, miren la inversión donde está, la inversión respecto al tiempo está acá. Si yo invierto una señal escalón con respecto al tiempo, quiere decir que la tiro hacia la izquierda. ¿Dónde la disparo? En n igual a 1, n igual a 2. Y cuando la disparo en n igual a 2, la disparo hacia la izquierda. ¿Por qué? Por el signo. ¿Cómo hacen ustedes para saber eso? Pues muy sencillo. Dicen, pues es sencillo. Esta función era una función a trozos que valía 1 cuando menos n menos 2, ¿cierto? Era mayor o igual a 0. Para que esto se cumpla, yo tengo que aplicar la recíproca. Entonces, nuevamente, eso me quiere decir que n menos 2 menor, n menos 2 menor o igual a 0. Recuerden que aplicar la recíproca significa cambiar el signo a la n en desigualdades y a la vez cambiar esto automáticamente el valor del mayor que o menor que. Observen lo que pasó con los signos. Eso es de desigualdades, por lo tanto, esto es n menor o igual a 2. ¿Listo? Es decir, este signo que ustedes colocan dentro de la variable independiente, que se llama inversión en el tiempo, automáticamente me dice si la cola va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, el signo negativo va hacia la izquierda y viene desde menos infinito, mírenlo, hasta más 2. Y es lo que acabo de decir. Y es importante tener claro este concepto, porque este concepto es lo que a mí me da paso para poder conocer cómo se mezclan las señales, cómo una señal se mezcla con las demás, y yo la reconstruiría en función de deltas. Deltas desde menos infinito hasta 2, si esto fuese unitario. ¿Cuál sería la diferencia en dibujarla en continuo? Ninguna, la haría de la misma forma. Lo único es que va a ir totalmente continua. ¿Entendimos ese ejercicio? Aquí ya combinamos varias, ¿no? Y pudiésemos combinar escalamiento también. ¿Listo? Entonces, por favor, tomemos los 5 minutos y vamos a hacer este ejercicio. Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente. Combinemos una señal más allá que se llama escalamiento del tiempo. A ver. Entonces, supongan que y de n va a ser igual a menos 4
por 2 veces 1 menos n, más 4 veces por n por mu. Perdón que aquí me faltó un valor. Menos 4, no olviden, mu, más 4 mu de n más 1. Entonces, tome 5 minutos para hacerlo. ¿Sí están viendo, profe? Sí, señor. Pues así yo lo entendí. ¿Listo? A ver, Entonces, explíquenos. señor, Explíquenos. entonces, menos 4 mu, hacemos la inversión del signo para que n nos quede positivo. Y ahí efectivamente, pues evidentemente nos quedaría menos 1, ya el signo del 1 cambia. Y el 4 mu ahí se deja igual. Y pues ahí ya empiezo a graficar que es menos 4 mu acá. Sí. Y la gráfica empezaría con 2. Ah, yo la Es negativo, embarré. ¿no? Sí, sí, señor. Pero empieza desde el menos 4. Y empezaría aquí en el 2. Sí. Ah, yo la embarré acá. No, sí. Ya vi un error. Bien, pero Porque, hay un error, pero está más o menos, y eso tiene sentido. Lo más importante que quiero que vean es efectivamente cuando ustedes colocan el n, ¿no? Lo que está dentro del primer término, creo que el segundo no tiene ningún problema. Bien, ¿alguien ok. más tiene algo que presentarnos? Pero si es así, profe, algo así. Sí, sí, señor. Falta solamente pues, aclarar bien el primer término, que quede bien dibujado. Sí, 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 profe. Que el segundo sí está bien dibujado. Entonces, ¿alguno más va a presentar? Angélica, ¿tienes algo que presentarnos? El objetivo fundamental nuevamente es que ustedes tengan claro qué es lo que pasa dentro de la transformación de la variable independiente. Recordemos que esto es lo que yo llamo la transformación de la variable independiente, lo que está dentro del paréntesis. Y en términos continuos o discretos, pues no tendría ningún problema. Descompongamos esta señal de manera que ya sabemos que es un 4 y que va en la parte negativa. Ahora necesitamos detectar hacia dónde va la cola de la gráfica porque es un escalón, ¿listo? Y en dónde se dispara. Entonces recuerden que yo les hice alusión a que siempre el n lo deberíamos dejar en forma positiva. Entonces esto nos llevaría a que transformaríamos la señal, como nos decía exactamente ahorita su compañero, y sería menos 4 mu, y voy a sacar el signo de acá. Este signo lo voy a sacar acá para que el n me quede positivo, es decir, multiplico por menos 1 adentro y multiplico por menos 1 afuera. Eso equivaldría a hacer esto. Esto que yo acabo de hacer es exactamente la misma. Mira, menos por más da menos y menos por menos da más. Y la otra pues no tendría ningún problema. 4 mu de n más 1. Ya sabemos dónde se dispara de manera sencilla. Observen que esta señal, la que está a la izquierda, con lo que está adentro, debe dispararse con lo que adentro, lo que está adentro, valga o sea mayor o igual a 0. Entonces, ustedes de forma sencilla el procedimiento es, tómalo de aquí y dicen, esto se dispara cuando menos 2 por n menos 1, según la teoría matemática, es mayor o igual a 0. En función de eso, las desigualdades que ustedes manejaron en sus primeros cursos, ¿cierto? De matemática básica, les dice automáticamente que eso ocurre cuando n menos 1 es mayor o igual a 0, ¿cierto? Porque 2 nunca va a ser 0, así que no vamos a poder tener ningún resultado. Observen que este 2 ni quita ni pone. ¿Bien? ¿Listo? De modo tal que para poder quitar los signos, recuerden, esto es un repaso, esto se llama la recíproca o colocar este término a la derecha, ¿cierto? Entonces lo que está restando pasa a sumar
Y me queda que 0 mayor o igual que n menos 1. ¿Listo? Lo que quiere decir que, que 1, si ustedes despejan, mayor o igual que n. O dicho de otra forma, n menor o igual que 1. Bien, ya sabíamos que se dispara en 1. Lo único que nos está diciendo en este momento es que en términos matemáticos, si yo manejo la desigualdad, cuando yo tenga el signo menos, la cola va hacia atrás, hacia la izquierda, para que me entiendan. Y cuando yo tenga el signo más de quién, del n, la cola va hacia la derecha. La realizan, es muy sencillo, ya saben que es en 1, la cola va negativa, bueno, aquí me quedó un poquito desproporcionado, vale menos 4, cuando n se dispara en menos 1, va hacia arriba y vale 4, es decir, a esta la vamos a llamar 2. Si quieren le cambiamos el color para que... Profe, es que la parte de abajo de la gráfica no se ve. Deme un segundo, entonces ya la vuelvo a graficar nuevamente. Para que Vale. quede un poquito más claro. ¿Bien? Voy a graficarla para que quede más pequeña y la podamos ver o observar mucho mejor. Entonces, nuevamente hoy tengo un eje, vamos a centrarla por acá. Espero que todos puedan observarlo bien. ¿Listo? Aquí está más 4 y aquí está menos 4. ¿Listo? ¿Por qué? Por esta amplitud. Entonces, la que está en rojo va a ser la señal número 1. Y la que está en amarillo va a ser la señal número 2. La que está en rojo me dice que se disparan n igual a 1. Aquí está 1. Se dispara por medio de deltas menos 1, 0, perdón, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, etc. ¿Listo? Es decir, que si ustedes hicieran una reconstrucción, por ejemplo, de esa señal continua, ustedes lo que tendrían en realidad sería la señal. Una cola hacia la izquierda que tiene valor menos 4, ¿listo? Y que se dispara exactamente en n igual a 1. Si ahora lo hicieran en amarillo, ¿cierto? Nosotros sabemos que esa se dispara en n igual a menos 1, mírenlo. Entonces tendría un disparo que vale más 4, dos disparos que vale más 4, otro disparo que vale más 4, que vale más 4, que vale más 4, que vale más 4 y así sucesivamente. Si ustedes suman las dos señales, que eso es lo que busca Y, y lo dejaran en color verde, ¿cierto? Que es la función Y, pues aquí evidentemente sabrían que aquí me da menos 4, menos 4, menos 4, pero aquí tengo menos 4 más 4, aquí vale 0, aquí vale 0, aquí vale 0 y aquí vale 4. Miren, 4, 4, 4. Y si hacemos una reconstrucción, voy a intentar, aunque no es lo más eficiente, ¿no? Porque siempre decimos que esto es una señal discreta. Si esto fuese una señal continua, haría esto. Este pulso. Obsérvenlo. Sería una función tipo escalera. ¿Dónde podría funcionar o dónde podría utilizar yo este tipo de funciones? Este tipo de funciones yo los podría utilizar perfectamente, por ejemplo, en el encendido de motores, en el encendido de máquinas que tengan mucha potencia, en el envío de señal de telecomunicaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Entonces es importante que conozcamos su comportamiento, cómo se iría graficando y demás. ¿Tenemos alguna duda o más o menos que... Sí, profe, una pregunta. Sí, señor. O sea, ese menos 2 que tenemos ahí cuando Sí. volvemos negativa el 1, ese Sí. menos 2, ¿cómo afecta la gráfica? Ese menos 2 afectaría la gráfica si el valor que estuviese adentro, ¿listo? O existiese un valor que estuviese adentro que no fuese un número más pequeño que el 2, para que me haga entender. ¿Por qué razón?
¿Por qué no lo afecta en este momento y por qué no estamos mirando el escalamiento? Porque la función escalón se dispara siempre hasta el infinito. No importa que dispare por la izquierda o por la derecha. Pero cuando una señal se dispara hacia el infinito, el escalamiento no la afecta directamente. La afecta a otro tipo de señales, pero no la afecta directamente. ¿Me hago Profe, o sea, en ese orden de ideas, cuando tengamos una función así, entender? o sea, el número que nos aparezca ahí no afectaría nunca la gráfica. Cuando multiplica todo el término, no. Ok, listo, perfecto. ¿Listo? Por ejemplo, si fuese solamente 2n menos 1, sería diferente. ¿Sí? Sin el paréntesis. Oh, ok, sí, sí, ¿Vale? ahí sí ya Que por cambia. ahí hay una en el taller, creo que por ahí hay algo que tienen que ponerle mucho cuidado. ¿Listo? ¿Taller? ¿Taller, profe? Bueno, en el laboratorio que venimos desarrollando. Ah, ok, vale, profe. ¿Listo? ¿Alguna duda más que tengamos en ese momento?